Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta preciosa mañana, un día nuevo, maravilloso que Dios nos entrega. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que se nos da al poder estar escuchando una programación de radio de oración, en el cual nosotros podemos entregarle también a usted ahí en casita, ahí en su trabajo, donde quiera que usted vaya, esta palabra que nos edifica y también trae consolación y esfuerzo a aquel que está cansado. Y bueno, cuando estamos en nuestro mejor deseo es para servir a Dios, servir también a nuestra comunidad mientras que estamos aquí en esta generación. Y bueno, en esta mañana saludamos a Radio Oración 1040, 1470 igualmente, también ahí en la ciudad de Nueva York. También les saludamos, gracias una vez más por estar acompañándonos en esta mañana. Ya el pastor Natividad está con nosotros, Natividad Ramos, el pastor desde Monterrey, Nuevo León. Y como siempre, la palabra es bien efectiva. Estamos estudiando este libro maravilloso en estas mañanas, lunes, miércoles y viernes a esta hora. La palabra nos dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, eso es lo que estamos haciendo, oyendo la voz del Señor. Esperando que sea de bendición esta enseñanza el día de hoy. Pastor, muy buenos días. Le dejamos los micrófonos y una vez más, gracias por estar con nosotros. Trayendo esta linda palabra, la palabra que edifica a su pueblo. Gracias, hermano Isaí. Y sí, lo hago con gozo, con expectación de tener la oportunidad de reflexionar sobre estas verdades tan preciosas que están aquí en el libro del Deuteronomio. Y vamos a continuar entonces con estas enseñanzas. Y hemos estado hablando de los pasos que Moisés le enseñó a ese pueblo, a una generación que no conocía los hechos de Jehová, no conocía la historia de la salvación que Dios les había dado. Pero ahora, antes de entrar a la tierra de la promesa, entonces Moisés enseña al pueblo las cuestiones de historia, de la salvación que Dios les da. Y hemos estado viendo varias cosas. Una de ellas, Israel, tu salvación es única, que fue la primera cuestión que trató con ellos. ¿Qué significa es única? Cuídala. Segundo, Israel, al ver que Dios te sacó con poder, erradica el temor. No se justifica que seas un pueblo que tenga temor. Que lo aplicamos a la iglesia. La iglesia no es un pueblo que deba vivir atemorizado. No tiene razón ni justificante. 3. Israel, sé un pueblo que se solidariza con la palabra. Es decir, sencillamente porque Dios lo ha dicho. Quizá no entiendas las razones por las cuales Dios lo dijo, pero solamente hazlo porque Dios lo dijo. A eso se refiere ser solidario con la palabra de Dios. Y luego el cuarto punto que vimos el día lunes fue, Israel, prepárate para la bendición. Y ahora el quinto punto, que es Israel, no caigas en el olvido. Muy bien, pues entonces entramos en esta mañana a esta enseñanza y estamos diciendo que son los últimos meses de vida que Moisés ha de tener, pero él junta a la nación, la convoca, aquella joven nación, para marcarles el alma, que yo decía, esta es una buena idea para todos aquellos ministros que representamos una generación y que sin duda pronto nos sabremos de ir. Es una buena cosa asegurarnos que la siguiente generación sí entienda la historia de la iglesia, es decir, que sepa de dónde venimos, hacia dónde vamos. De tal manera que yo puedo decir que Moisés sí logró el resultado que él buscaba, porque esa generación le sirvió a Dios
todo el tiempo en que esa generación estuvo sobre la tierra, el tiempo de Josué le sirvió a Dios. El problema es cuando vino otra generación. Ellos no habían tenido cuidado de traducirle a esa nueva generación todo ese conocimiento, todas esas verdades, y entonces vino una generación que no conocía a Dios, ni conocía las obras, ni conocía la historia de la salvación que Dios les había dado, y dice la Biblia, y estos hicieron lo malo a los ojos de Jehová. Entonces yo creo que es por demás claro la importancia que tiene que nos aseguremos de sembrar el conocimiento de Dios a la siguiente generación. Muy bien, pues entonces con esas ideas entramos, y son los últimos días de la vida de Moisés, pero que él quiso regalarles, indiscutiblemente por iniciativa de Dios, y regalarles toda esta historia como un testamento de fe. Y puedo decir, sí, fueron pocos días, pero muy bien aprovechados. Sembró en el alma de aquella nación la esperanza, pero esa esperanza que da vida, seguridad y que da paz. Y eso está en el capítulo 8, versículo 7 hasta el 10, la lección de esta mañana que nos regala Moisés. Le dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes. Esto lo vimos el lunes pasado. Tierra de trigo y cebada, y de vides e higueras y granados. Tierra de olivas, de aceite y de miel. Pero luego enfatiza, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. O sea, habrá abundancia de alimentos. No te faltará nada en ella. Tierra que sus piedras son hierro, y de sus montes cortarás metal. Y comerás y te hartarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esto es lo que debes hacer, Israel. Pero luego viene la advertencia. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizá no comas y te hartes, y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente. Pero dice, y se eleve tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de siervos, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde ninguna agua había. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y sí, te afligió probándote, para a la postre hacerte bien. No digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Muy bien, yo creo que estos pasajes nos dan dos figuras. Una de ellas, la bendición a la que van a tener acceso, en la cual los méritos no tenían nada que ver. Llamemos a eso los dones de Dios. Y el otro lado es la posibilidad, el riesgo
de que cuando ellos tengan abundancia, entonces se olviden de Dios y lleguen a pensar equivocadamente que eso lo consiguieron y lo tienen, pues por su fuerza, por su poder, por su inteligencia. Ten cuidado, le dice, de que no caigas en eso. Que yo creo que esta es una lección bastante significativa para todos los tiempos, para cualquier creyente. Que llegan tiempos cuando vive en la nada, pero luego Dios lo ha levantado y entonces esa persona cambia, habla fuerte, pisa fuerte, sintiéndose poderoso, sintiéndose autosuficiente. Así que, para tener completa idea, es que he leído todo este pasaje para reflexionar uno de los postulados en los cuales se apoyan todas las propuestas que Moisés le está haciendo a Israel. Israel, prepárate para ser bendecido. Fíjese nomás, creo que hasta para ser bendecido y tener esa riqueza se necesita tener una actitud humilde, porque en realidad ya se ha dicho, ¿dónde está ese hombre capaz de vivir la abundancia, pero vivirla con humildad? Como que esta es una dificultad, como es una contradicción en el alma. Prepárate entonces para ser bendecido. Desde luego que les dice todo esto, y Moisés dice todo eso, porque él está dando por hecho que si se solidarizan con la palabra, que la practican, y que la practiquen siempre, porque es una práctica hasta el último día de la vida, y eso les dará acceso a las bendiciones de Dios. Y desde luego, la advertencia que hay que ser fieles siempre para que la bendición sea siempre, o sea, una cosa por otra. Digamos que esto de la bendición es proporcional, por supuesto, a la fidelidad. Pero hago una aclaración aquí. Es cierto que en esto que he dicho o que Moisés menciona, están de por medio los méritos. Porque ahora ya entramos a una ruta, estando dentro del pueblo, que la bendición estará en proporción también si ellos guardan la fidelidad con Dios. Y esto no deja de tocar la doctrina de los méritos. Pero que todo lo que Dios les ha dado hasta aquí no fueron dados por sus méritos. ¿Qué les ha dado? Dijo Dios, yo te saqué de casa de siervo. Tú eras un siervo. Estabas en Egipto en medio de amos imposibles de que quisieran dejarte salir, pero yo te saqué. Yo abrí por ti el mar rojo. Yo te mostré mis leyes. Les di alimento que jamás habían conocido. Díganme dónde hay un pueblo al que por 40 años le hayan dado alimento del cielo. ¿En dónde está ese pueblo? Entonces, todas estas cosas que yo les doy y que ahora los voy a meter a la tierra, no hay de por medio ningún mérito de ustedes. Esto yo se los he dado por gracia. Es decir, estos son los dones, los regalos que yo les he dado, pero que no tienen nada que ver lo que ustedes hayan hecho o dejado de hacer. Entonces, yo creo que queda muy claro
que Dios hizo todo esto y los tiene aquí a la entrada de la tierra de la promesa, y ha sido un acto estrictamente de su gracia. Entonces Moisés les habla ahora de la abundancia de la que habrían de disponer. Pero cuando les ha dicho de los bienes que han de recibir, su corazón de profeta se estremece. ¿Por qué? Porque bajo la inspiración del Espíritu Santo, él va a hablar de esto en el capítulo 32, por allá en el versículo 15. Y déjeme adelantarme, y déjeme decirle a mi manera, que equivale a que Dios le hubiera dicho: mira Israel, mira Moisés, ve a Israel aquí a la entrada. ¿Cómo lo sientes? Él diría: humilde, muy noble. Y Dios le diría: sí, porque está como caballo flaco. ¿Qué figura tan propia utiliza Dios? Y entonces esto me recuerda a mí, las gentes que venimos del campo, lo sabemos eso. Cuando los caballos están flacos, usted se les acerca confiadamente, no se mueven. No. Usted los puede tocar y no hay ningún problema, en absoluto. Son mansitos. Pero ese caballo o esa caballada la sueltan las gentes de los pueblos, las sueltan, las dejan libres y andan por los montes, por los valles, los ríos, solamente bebiendo, comiendo. Y usted a los 6 meses va a buscarlo. No se parece al caballo flaco, por supuesto. Decían, le podíamos colgar hasta una chamarra en sus huesos que se sobresalían y no se caía. Pero ahora este caballo, 6 meses después, no es el mismo. Está gordo, relumbroso, hermoso, porque ha tenido abundancia. Bueno, ese mismo caballo, ahora usted trate de acercarse a él, trate de tocarlo, y ese animal, ese caballo, que usted lo llamaba el mansito, ahora lo que va a hacer, va a relinchar y va a empezar a tirarle cosas. Y entonces Dios dice de Israel: engordó Jesurún y tiró cosas a su criador. Le está haciendo ver el riesgo de la abundancia, porque es cierto, la gente, los creyentes mismos sufren un cambio increíble entre cuando a veces llegan, conocen la fe, el Señor les da una nueva vida, vienen arruinados, muy arruinados, pero al poco tiempo, porque el Evangelio redime, y redime en todos los sentidos, redime el alma, redime socialmente, redime económicamente. Y entonces esos creyentes empiezan a tener bienes, empiezan a verse fuertes. Bueno, ese mismo creyente que hablaba despacito, con cierto temor, que caminaba suavecito, ahora va a hablar pesado, va a hablar fuerte, va a levantar la voz y se va a oír que pisa duro, que pisa fuerte. Y entonces lo más fácil es que caiga en la soberbia. Y está escrito que antes de la caída está la soberbia. Y eso creo que lo hemos visto repetirse muchas veces en la vida de los creyentes. Que esta lección que Moisés le va a dar al pueblo signifique mucho para nosotros los que creemos en este evangelio precioso de redención. Pero la condición es la misma, no te olvides.
No te olvides, Israel, pero no te olvides tú, hermano redimido, hermano creyente. Y si usted que está escuchando esta mañana se identifica con esta narración y esta ilustración que Dios le hace a Moisés, bueno, pues entonces considere su camino del caballo flaco y luego ese caballo gordo. Así el hombre lleno de bienes materiales con gran abundancia, porque Israel, prepárate para la abundancia que Dios le diría a Moisés, y ahora vuelve a ver a Israel. ¿Cómo lo ves? Dice, he bendecido, engordado, pero ahora lo veo tirando cosas a su creador. Y entonces Moisés se da cuenta que la abundancia también tiene sus grandes riesgos, porque los lleva al olvido de quien les ha dado todo lo que tienen. ¿Verdad que esta es una lección, mis hermanos que me escuchan? ¿Verdad que esta es una lección encantadora? Se da cuenta que eso los va a llevar a la ruina. Y les dice, pero con gran vehemencia, Israel, no te olvides. Mire el pasaje que hemos leído, no te olvides. Y es cuando Moisés percibe que tener abundancia también tiene un lado peligroso. Puede llegar a convertirse la riqueza, la abundancia, en zona de alto riesgo. Y un riesgo, por supuesto, para su alma, y un riesgo eterno. Porque muchos se han desviado totalmente del camino de Dios y usted ya no los conoce. De tal manera que por sí mismo o por sí misma la abundancia no es un peligro. El peligro está en la interpretación que esa persona le dé a su riqueza y a su abundancia o a su éxito, o la interpretación que le dé a los buenos tiempos, y llegue a decir, bueno, es que en realidad me lo merezco. Y Dios no escatima reconocimiento al esfuerzo humano, no de ninguna manera, pero en ese reconocimiento humano no deje al Señor fuera como un mero espectador, como si no tuviera nada que ver. Que llegue a pensar que lo que tiene usted lo tiene bien merecido. Y como Dios conoce y nos conoce, porque yo creo que en esta narración, pues yo creo que muchos nos identificaríamos con los tiempos buenos que llegamos a vivir. Y entonces mire la advertencia que Dios le hace a Israel. Y yo quisiera sintetizar. En el verso 11 le dice, guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Eso lo dice en el 11. En el verso 17, porque algunos hermanos yo sé que acostumbran anotar, pero en el verso 17, no digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me ha traído esta riqueza. Dos cuestiones interesantes. No te olvides y no vayas a decir. Dos cosas que tenemos que tener siempre en perspectiva. No te olvides de Jehová tu Dios y dejes de observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos. Pero con esta declaración que Moisés está haciendo, no te olvides,
de guardar los mandamientos de Jehová. Deja al descubierto cuál es la cuestión de fondo, por lo cual un creyente deja de guardar la palabra, que la hace a un lado. Es que hace tiempo dejó de lado precisamente al que dijo esas palabras. Antes de todo, es porque se ha olvidado de la persona moral de Dios. Para cuando alguien empieza a hacer caso omiso de lo que Dios ha dicho, es porque hace tiempo hizo caso omiso de quién es Dios, de su Salvador, de lo que hizo por él, de dónde lo sacó. A veces muchos vienen de la ruina, de la nada. Y a mí me alegra mucho cuando yo veo gente que llega a nuestra iglesia, llega arruinados totalmente, sus matrimonios haciéndose pedazos, su economía destruida, pero vienen al Señor. Y cuando yo empiezo a ver que ahora su familia se empieza a integrar, se solidarizan unos con otros, que empiezan a tener trabajo, empiezan a tener que comer, luego tienen su carrito, luego llegan a tener su casa, sus hijos se hacen profesionistas. Todo eso me ha tocado verlo desde que llegaron a la iglesia. Y a mí en lo personal me alegra mucho que sucedan así las cosas, porque esa es la prueba de que el evangelio tiene redención en todas las cosas. No más que entonces el riesgo siempre está latente de que piense que todo eso lo tiene y se lo ganó por sus méritos. Así que escuche este pasaje, porque Moisés va en dos direcciones. El primero, no te olvides. El segundo, no digas, no hables de más. Y la Reina Valera dice, guárdate. Otras versiones dicen, cuídate de no olvidarte. No llegues a pensar equivocadamente las cosas. No tengas errores de apreciación. Por eso yo dije, ese creyente, la bendición no es el problema en sí, porque viene de la mano de Dios, y lo que viene de la mano de Dios es bueno, es una bondad, es un regalo, es un don, pero no malinterpretes. Y entonces la interpretación equivocada está a cargo suyo, mi hermano. Yo no sé si esto para muchos esté significando tantas cosas. Y eso de olvidarse viene de una raíz, de una etimología que significa extraviarse. Pero eso de extraviarse es salirse de la vía y tomar otra vía, extraviarse. Pero esta otra acepción, pensarse ajeno, es decir, extraviarse en la raíz de esta palabra de olvidarse, no te olvides, significa sentirse ajeno a alguna persona o alguna cosa. Y entonces, si a esto le damos sentido, sería Israel. En tu abundancia no te pienses como alguien que esa riqueza que tienes, Dios no tiene nada que ver en esto. No veas a Dios como un extraño. Significa también tomar otro camino. Y entonces dice, Israel, no caigas en el olvido. Yo creo que esta idea de Moisés es un mensaje extraordinario de vida, es una instrucción que esta mañana los creyentes debemos de tomarla. Quizá algunos de ustedes están viviendo un momento extraordinario, pero entonces miren ustedes, observen
lo que ustedes han avanzado en la economía, en el éxito, en el social, en lo profesional. Y entonces observen si Dios está presente en todo eso. Así que tenemos ante nosotros una nueva cuestión, por lo cual yo le invito a seguir en este desierto, pero para seguir cavando y sacar esas fuentes de agua viva. Ahora mire, hemos cruzado el Éxodo y Números. Es decir, este pueblo ya lo vimos a través de Éxodo y a través de Números, historias que muchos de ustedes conocen al dedillo. Pero Éxodo y Números no son más que una bitácora, un registro de días muy terribles, y muy terribles por la sequedad, por la hostilidad de aquel desierto grande y espantoso, dijo Dios, lleno de serpientes ardientes, ¿sí?, de alacranes. Quizá esto que he dicho, su vida no sea más que una bitácora de una vida de mucha dificultad. Su vida ha sido dura como un desierto. Sí, pero Dios le recuerda que aún allí, en ese desierto, y esa es la lección grande, porque en el desierto no se consigue nada, pero allí en ese desierto, dice Dios, sí, pero nada te faltó. Y nada es más notorio el sustento de Dios que te haga sobrevivir justamente bajo condiciones de esa dureza. Es cierto que nuestra vida, o la vida de los que me escuchan, haya sido una vida tan seca como el desierto, árida. Pero aún el desierto, dice Dios, fue para ustedes zona de sobrevivencia. Que no había agua, se la saqué del duro pedernal. De tal manera que equivalía a pensar que el desierto estaba lleno de agua. Que no estaba ante sus ojos es otra cosa. Pero Dios les está diciendo, aún allí en el desierto, a ustedes nada les faltó. Yo los hice sobrevivir. Así que han pasado 40 años. Oiga, 40 años. ¿Acaso un viaje de esos? Era un viaje de pocos días, de unos meses. De unos meses. ¿Por qué 40? Entonces déjeme decirle cómo retrasa la desobediencia del hombre la llegada de los buenos tiempos. Así que aquí tenemos una gran cuestión. Dije, Moisés camina en dos direcciones con ese pueblo. Primero, Israel, no te olvides. ¿De qué? Pues de dónde te sacó Dios. Le dice, eras un esclavo, no tenías futuro, no tenías ilusiones quizá, pero yo te libré y te di futuro y te di ilusiones. Entonces no me olvides. Y te he dado esta tierra. Compara y no olvides que tu salvación es única. Yo quisiera que esta mañana muchos de mis hermanos hicieran una revaloración, porque estamos enseñando la palabra para que produzca resultados. Que hagan una revaloración, que hagan un alto y digan, creo que me estoy yendo por otro lado, estoy extraviando el camino. Ese olvidarse, no te olvides del brazo que te sacó de Egipto. Y luego lo llevó a un segundo error. Es decir, ese extraviarse, ese olvidarse, lo lleva a un segundo error, que es como si Israel moralmente fuera descendiendo al abismo de la tragedia. Y luego les advierte, no digas que tu fuerza, que tu poder, que tu justicia. No hables de más, Israel.
¿Cuánto creyente que el día de hoy tiene éxito está hablando de más? Porque esta mañana el consejo de la palabra es decir, no, saque de sus recuerdos de dónde lo sacó el Señor. Ten cuidado, dice Dios, ten cuidado con lo que hablas, Israel, le advierte a Moisés. Y es interesante cómo ese no digas lo dirige para recordarle algunas cosas. No digas, por mi justicia Dios me dio esta tierra. Israel, no vayas a malinterpretar los dones de Dios. Que esto, en cuanto grande hombre ha sucedido, que han llegado a malinterpretar los dones que Dios les ha dado, la riqueza espiritual, la riqueza de conocimiento, que llegan a pensar, dijo Pablo, de sí mismo más de lo que es. Así que Moisés dirige la atención a no equivocarse y afirmar que fueron sus méritos los que impresionaron a Dios, como si Dios se hubiera visto obligado a darles esta tierra. Así que Moisés toca una cuestión que es como hoy. ¿Soy una buena persona? ¿Soy inteligente? Por lo tanto, es justo que yo tenga esto. Dios se encarga de decirle que hay razones por las cuales le dio la tierra. Y una de ellas, fíjese bien, una de ellas fue, les di la tierra porque se la prometí a sus padres. Oiga, eso les quita completamente toda justificante y toda presunción. Si ustedes están aquí es porque yo les di promesa a Abraham, Isaac y a Jacob, que fueron fieles conmigo. Y entonces esto me hace pensar, mire qué interesante, que la fidelidad de los padres trae bendición a los hijos. ¿De acuerdo? Fíjese bien lo que estamos enseñando. Había una promesa a sus padres. Y sus padres hacía tiempo que habían muerto. Pero Jesús fue muy claro y les dijo a los saduceos que no han aprendido que Dios es Dios de vivos. ¿O acaso Dios es Dios de muertos? Sus padres murieron para ustedes, pero están vivos para mí. De tal manera que estaban vivos en su presencia. Dios no es Dios de muertos. Quizá usted mismo esté recibiendo ahora mismo la cosecha de lo que sus padres sembraron. Porque padres fieles, bendición de hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, no solamente el hombre es fiel para guardar su vida y tener esa vida eterna siempre a la mano. No, sino que está trabajando para sus futuras generaciones. Pues no olvide que padres fieles a Dios son garantía que Dios bendecirá a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es eso de tercera y cuarta generación? Bueno, déjame decirle algo. Mientras yo daba un seminario acerca de muchas de estas cosas, y toqué la cuestión de los sacrificios que hacen de los niños dentro del satanismo. Una madre me llamó a la radio diciéndome, ahora sí, que por oírlo a usted empiezo a estar preocupada cuando que yo estaba tranquila. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Yo le contesté, bueno, usted lo que me está en verdad preguntando es, ¿cómo puedo proteger a mis hijos? ¿Qué debo hacer para que no sean tocados por esa maldad? Yo dije, la clave es que usted sea fiel. La clave son padres fieles.
Y aunque usted se muera, Dios, como vive para siempre, cuidará de hacer a sus hijos misericordia y de guardarlos hasta el último día de su vida. Así que usted, mi hermana, muérase tranquila, porque Dios vive para siempre. Por eso Moisés les dice, no es por ustedes. En primer lugar, Israel, no te equivoques en tu interpretación, que si estás recibiendo bendición ahora, es porque nuestros padres fueron fieles a Dios. Así que no hay nada de lo que tú te puedas ufanar, Israel. Yo creo que esta mañana, bueno, ahí vamos a dejar esta enseñanza con esta conclusión. Israel, cuidado con el tiempo de éxito, porque el éxito tiene muy cercano una zona de alto peligro, de alto riesgo, y es que llegues, uno, a olvidarte de quien te dio el poder para tener lo que tienes, y dos, no vayas a decir, no tengas un error de interpretación de tal manera que pienses de ti y hagas un lado a Dios, que es el que te ha dado todo lo que tienes. Israel guardó esas palabras en su corazón. Esa generación, dice la Escritura en el libro de Jueces, que el pueblo sirvió a Dios toda esa generación, todo el tiempo que vivió Josué. Pero se muere Josué, se mueren los viejos y la nueva generación se va por otro rumbo. E hicieron lo malo delante de Jehová. ¿Por qué lo hicieron? Por un problema grave, porque esa generación creció sin saber de dónde venían ni los hechos de Jehová. Hermano Isaí, gracias por habernos permitido estar esta mañana con nuestros hermanos, y espero que las cosas que he mencionado hagan reflexionar a mucho creyente que en este momento está viviendo la vida exitosa, olvidándose o con el peligro de olvidarse de quien lo sacó de una condición de ruina y desesperación. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que esta lección, estas palabras de Moisés, se queden en el alma. Gracias, pastor. Esta mañana una enseñanza muy preciosa, muy linda, para reconocer quién es nuestro Dios en nuestras vidas y que hemos salido en un momento dado de Egipto, que lo que significa pecado, y usted nos habló acerca de no olvidar, con la amonestación de no olvidar a Dios, y yo creo que es muy válido. Lo mismo que le sucedía a esta gente en estos pueblos. Hemos venido también incluso de una nación donde pues hemos tenido dificultades, algunos países de Latinoamérica donde había mucha pobreza. Aun sin embargo, cuando se viene a este país se les olvida a todas aquellas promesas que hicieron al Señor durante el camino, y se les olvida que tenemos que reconocer a Dios, el único de nuestras vidas. Y bueno, somos muy dados a eso, pastor, de que de repente cuando no escudriñamos las Escrituras, y ya el Señor les había amonestado a este pueblo de que realmente que les iba a dar la tierra a poseer, también les dijo que no tuvieran temor y que vivieran la palabra, que la aprendieran la palabra para que supieran de dónde venía la bendición. Y es muy importante que usted, audiencia que nos está escuchando esta mañana, reconocer que lo que tenemos es temporal, sí, pero ¿de dónde viene? Viene de la mano divina extendida del brazo de Dios, en el cual permanece siempre y cuando usted también permanezca en él. Pastor, les agradecemos infinitamente esta mañana por esta participación que usted nos da cada lunes, miércoles y viernes. También agradecemos a nuestro hermano Gamaliel, ahí en la ciudad de Nueva York, de Radio Oasis Espiritual, el cual hace el favor de retransmitirnos. Y yo creo que esta bendición es no provocar a Dios con las cosas que tenemos, no decirle que fue por nuestra mano, sino fue por su mano, por su brazo divino que no se cansa. Yo no sé, pastor, si quiera decir algo más, si hay alguna audiencia que nos pueda llamar
y hacer un comentario. Tenemos unos 4 minutos disponibles. Bienvenida su llamada al 704-831-2465. Pastor. Solamente esto, que eso de que dice Dios, no se eleve tu corazón, también tiene una raíz que significa subir a la cumbre. Es decir, no te glorifiques tanto que te pongas en la cumbre de las cosas y pierdas el reconocimiento de Dios por hacerte el reconocimiento a ti mismo. Que Dios los bendiga, mi hermano. Bueno, gracias, pastor. Una vez más le agradecemos su aportación en esta mañana en Deuteronomio. Bueno, se estuvo hablando del capítulo 8. Si usted no tuvo la oportunidad de escucharlo todo, bueno, medítelo mientras usted va a su trabajo, ahí en la hora de su almuerzo. Usted puede leer la palabra. Capítulo 8 era una buena tierra para poseer, en el cual el día de hoy también nosotros caminamos sobre esta tierra. Aun sin embargo, la promesa más linda es que vendrá la Nueva Jerusalén, y aquel día todo, no habrá lágrima, no habrá temor, porque Él estará para siempre ya con nosotros. Vamos a escuchar este precioso canto con Marta y María Bonilla, hablando precisamente acerca del corazón. Que tenga un excelente día, bendiciones. Les saludamos recordándole que el viernes, si Cristo no ha venido, el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey estará de regreso una vez más. Gracias, pastor, Dios me le bendiga y gracias por su aportación. Que así sea.